Buenas tardes, soy Julio Vaqueiro y estas son las noticias de este viernes en Digital. Noticias Telemundo Digital. Un ejército anti-COVID. Entramos a una fábrica de pruebas caseras de COVID-19. Aquí trabajan a marchas forzadas para abastecer la demanda. A partir de la próxima semana, el gobierno enviará estos tests a casa de quien los solicite. Estudiantes descontentos, alumnos en todo el país abandonan su escuela y toman las calles en protesta por las clases presenciales. Frente a la ola de contagios, piden volver a la educación virtual. ¿Por qué mató a sus hijos? Las autoridades investigan el asesinato de 3 hermanitos a manos de su madre en California. Una posible depresión pudo haberla llevado a cometer el crimen. Horror en Ciudad Juárez. Autos, camiones, edificios quemados. El crimen organizado lleva el caos a esta localidad fronteriza. El gobierno dice que es una venganza contra quienes no pagan extorsiones. A partir del próximo miércoles, el gobierno comenzará a enviar pruebas caseras para detectar el coronavirus a quienes lo soliciten por internet. Pero, ¿hay suficientes para cubrir la enorme demanda? Rogelio Moratagle visitó una fábrica en donde trabajan contra el reloj para que las pruebas alcancen para todos. Decenas de empleados trabajan incansablemente en estas instalaciones para tener lista la mayor cantidad de pruebas caseras para detectar el COVID. A partir de mañana sábado, de acuerdo a lo que anunció el gobierno Biden, las compañías de seguros médicos tendrán que cubrir el costo de este tipo de exámenes, hasta 8 al mes por cada individuo con cobertura. Y creo que le estamos dando a cada ciudadano las herramientas para batallar contra COVID, lo cual es las opciones para vacunas, la opción de tener una buena máscara y los exámenes. Su empresa, en conjunto con la compañía Ongo, es una de las que fue autorizada por el gobierno para fabricar millones de pruebas caseras. La fuerza contagiosa de Omicron ha provocado que empresas como estas tengan que trabajar a marchas forzadas. Aquí, por ejemplo, se trabajan 24 horas los 7 días de la semana. Y se producen 1 millón al día. Esto es para tratar de ayudar más todavía a las personas. Es una cosa muy grande, muy linda para nosotros. Y sí, la inmensa mayoría de los trabajadores son hispanos. Para mí es algo muy importante porque nosotros empacamos pruebas de COVID, que eso facilita que las personas se puedan hacer el examen y saber si están enfermos o no. Porque en muchos centros de pruebas la espera puede ser de horas o las citas pueden tardar varios días. La línea ahorita está a 3 a 4 horas para esperar. Las pruebas caseras, que no requieren asistencia de una enfermera, son fundamentales en la estrategia del presidente para mitigar el número de contagios. La prueba es más del 95% efectivo y te da los resultados en menos de 10 minutos, lo cual es el examen más rápido del mercado. Vienen con instrucciones en inglés y español y se pueden autoaplicar fácilmente. El hisopo se introduce en ambas fosas nasales y después a la solución reactiva. Si sale una línea, estás negativo, pero si salen 2 líneas, es positivo. El gobierno ya tiene contrato para 420 millones de pruebas y busca comprar otros 80 millones. Se podrán ordenar 4 por hogar vía internet a partir del próximo miércoles y tardarán en llegar de 7 a 12 días. En Miami, Florida, Rogelio Moratagle, Noticias Telemundo. Por lo pronto, la variante Omicron está vaciando los salones de clase. Muchos estudiantes están preocupados y, como no habíamos visto antes en esta pandemia, hoy abandonaron las aulas en Chicago, en Boston, en Nueva York, en Los Ángeles y en otras ciudades del país. Exigen que se garantice su seguridad. Rubén Pereira tiene su reclamo. Salieron de sus clases haciendo mucho ruido. Cientos de estudiantes de varias secundarias de Chicago tomaron las calles y se plantaron frente a las oficinas del distrito escolar para protestar por las clases presenciales. Ahorita entrar a la escuela no es seguro. Hay muchos niños y ahorita los números de COVID están subiendo. Entonces nosotros no estamos de acuerdo. Solamente pedimos un tiempo para estar en clases en línea. Aseguran que el distrito escolar no los tomó en cuenta al retomar las clases presenciales el pasado miércoles, después de 5 días de negociaciones con el sindicato de maestros. Esta salida de clases de estudiantes en Chicago se ha venido dando en otras ciudades del país, todos con la misma petición, sentirse más protegidos contra el coronavirus en sus salones de clases.
En Boston, hoy también alumnos salieron de sus clases y al igual que en Chicago piden clases virtuales por lo menos en las próximas 2 semanas. En Nueva York, tras protestas de los estudiantes, el alcalde está considerando regresar a clases en línea. Y en Los Ángeles, en los primeros días de regreso a clases presenciales, estuvieron ausentes unos 130,000 alumnos. La cantidad de la nueva variante de Omicron está subiendo bastantemente comparado con los anteriores meses. Y eso es algo que es muy peligroso para muchos porque hay mucha gente que vive con gente de la tercera edad. Por su parte, el Distrito Escolar de Chicago comentó que trabajarán con los administradores de las escuelas para resolver las preocupaciones de los estudiantes. Estudiantes que aseguran continuarán manifestándose hasta sentirse seguros durante su aprendizaje. Rubén Pereira, Noticias Telemundo. Y en los hospitales, al menos el 80% de las camas de 25 estados están ocupadas. A ello ahora se suma la escasez de sangre. La Cruz Roja alerta que la reserva es extremadamente baja. En Los Ángeles han tenido incluso que cerrar salas de emergencia. María Paula Ochoa amplía. La sangre se ha convertido en verdadero oro líquido ante la histórica emergencia nacional por escasez de sangre, la peor crisis en una década. Los médicos se han obligado a tomar decisiones muy difíciles sobre quién va a recibir las transfusiones y quién tendrá que esperar. Al punto que este hospital de Los Ángeles tuvo que cerrar su sala de emergencias por primera vez en 30 años por falta de reservas. Que estos centros de cuidado crítico y emergencia son los centros a los que cualquiera de nosotros podríamos tener que acudir y tú tienes que saber que ese centro va a tener la sangre suficiente para poder salvarte la vida. El no poder hacer eventos de recolección y las limitaciones en asistencia a centros médicos ha llevado a que las donaciones disminuyan en un 10% desde que inició la pandemia. Y en las últimas semanas, varios hospitales tuvieron reservas solo para un día. David quiso poner su granito de arena. Ayuda para la mejora a nosotros mismos, porque algún día podemos necesitar esto. La escasez de sangre agudiza aún más la crisis que ya sufren muchos hospitales que están viendo sus salas de emergencia saturadas y parte del personal ausente por contagios del coronavirus. La gente está esperando 8 horas, 9 horas, casi 11 horas y también las ambulancias. Con la ola de Omicron, las hospitalizaciones subieron a casi 134,000 en la última semana, poniendo más peso sobre los hombros de un personal médico ya abatido. Sentimos como que hemos estado haciendo esto para 2 años y pensábamos que iba a terminar y sigue y sigue. María Paula Ochoa, Noticias Telemundo. La situación de verdad es complicada, la padecen sobre todo los trabajadores de la salud en los hospitales. Anoche, en nuestro programa especial sobre la ola Omicron, escuchábamos el testimonio de Alex Sacharsky, una enfermera que puso voz a la pesadilla por la que están pasando. Hemos tenido días muy largos, noches muy largas, el sistema está exhausto, las enfermeras y personas que cuidan de los pacientes estamos completamente exhaustos, ya que no hay suficientes recursos humanos para cuidar a los pacientes que existen y ola tras ola se ha acabado la energía, ya que no hay realmente un final al que todos esperamos. No realmente no hay en este túnel, no hay realmente un final del túnel que todos esperamos. Bueno, si usted no pudo ver este programa especial completo anoche, puede acercar su teléfono celular al código QR que aparece en su pantalla. Esto le va a llevar directamente a nuestra página de YouTube y ahí lo va a encontrar. Está toda la última información sobre la ola Omicron, las mascarillas, las vacunas, las pruebas y las respuestas de los expertos. Bueno, todavía en temas de salud, esta es una buena noticia. Investigadores de la Universidad de Harvard parecen haber dado con el origen de la esclerosis múltiple, una enfermedad degenerativa que afecta a casi 3 millones de personas en el mundo. Un estudio elaborado durante 20 años con 10 millones de reclutas militares reveló que una infección con uno de los virus más comunes, el de Epstein-Barr, juega un papel clave en desencadenar la enfermedad. Este virus se transmite principalmente a través de la saliva, por ejemplo, al besar a alguien o beber del mismo vaso. Nos vamos con el impacto, la frustración, la impotencia que sienten muchos en la comunidad de LeGrand, en California. Ayer aquí le contamos que 3 hermanitos fueron asesinados por su propia madre ahí. Bueno, hoy las autoridades investigan los motivos y a los vecinos les duele la tragedia y también no haber podido hacer nada por los pequeños. Erika Flores reporta. No logré lo que yo quería, o que no pude pues ayudar más, evitar
todo esto. Sin mostrar su identidad, expresa la impotencia que siente ante la muerte de los hermanitos Ana, Mateo y Alexa a manos de su propia madre, Patricia Ortiz, quien además de ser su vecina, dice, era su amiga y trató de ayudarla. Era depresión, se le notaba que ella era muy triste, una mirada perdida. Una posible depresión que las autoridades no descartan como factor de este crimen atroz que ha conmovido al pequeño poblado de LeGrand en el Valle Central de California. Estoy tan congojada, tan triste por esos 3 pequeñines que yo los quería mucho, mucho. De acuerdo con las autoridades, el padre de los menores fue quien descubrió sus cuerpos sin vida y, según vecinos, salió de su hogar desesperado pidiendo ayuda. Y los vecinos todos preguntaban que qué había pasado y decía, allá, dicen, mi casa, mis hijos están muertos, ayúdenme, ayúdenme. Algunos de ellos entraron en la escena tratando de socorrerlos, pero fue demasiado tarde. Al mirar a los niños, luego uno se dio cuenta que pues no, ya tenían ratito ahí. Y cuando yo entro al baño y la miro a ella, pues me doy yo cuenta que seguía pues con vida. El terrible impacto del infanticidio hizo eco en la escuela donde acudían los 2 hermanitos mayores. El hijo de María era compañerito de Ana. Él le afectó mucho porque pues era una de sus amiguitas de la clase. Ortiz, de origen mexicano, se encuentra bajo custodia de las autoridades en un centro de salud mental del condado de Merced, enfrentando 3 cargos de homicidio. Aún las autoridades no han revelado por qué y cómo cometió el crimen. Yo les pido a todos, de verdad, que seamos empáticos ante esta situación, que no la juzguemos. Ella necesitaba mucha ayuda. En LeGrand, California, Erika Flores, Noticias Telemundo. Una de esas noticias difíciles de digerir. Nos vamos con información de inmigración. Una jueza declaró inconstitucional el encarcelamiento en Texas de un migrante por cruzar ilegalmente la frontera. Este fallo es un golpe al operativo que despliega el gobernador Greg Abbott desde el año pasado. Edgar Muñoz tiene reacciones. La operación Estrella Solitaria lanzada por el gobernador Greg Abbott para combatir la llegada de inmigrantes a la frontera viola la Constitución de Estados Unidos. Noticias Telemundo entrevistó al abogado del inmigrante ecuatoriano Jesús Alberto Guzmán, cuyo arresto en la frontera derivó en el veredicto de la jueza Jan Soifer. Ni hacer cumplir sus leyes con el pretexto de que están haciendo cumplir la ley de inmigración. Eso no le toca a los estados. El procurador de Texas, Ken Paxton, calificó de ridícula la decisión de la jueza y asegura que Biden ha fallado y Texas defiende su frontera. Pero son cientos los inmigrantes que se quejan de presuntos abusos por parte de policías tejanos. Explotaron la balsa e incluso un niño se está ahogando el día que nosotros pasamos. El alguacil del condado Real, Nathan Johnson, es investigado por obligar a sus agentes a quitarle dinero a los indocumentados. Asegura que es parte de la evidencia, pero en sus redes sociales publica inmigrantes en la cárcel y sus identificaciones. Se los rompieron las credenciales y se las tiraron ahí y los mandaron sin papeles para el otro lado. El gobernador Greg Abbott asegura que son más de 150,000 los inmigrantes detenidos en el operativo Lone Star. Sin embargo, activistas y abogados creen que el fallo de la jueza Soifer puede ser un golpe de revés. No aplica para todo mundo. Eso sí, abre la puerta para que se den varias demandas en contra de estas detenciones. El inmigrante ecuatoriano Jesús Alberto Guzmán no tiene antecedentes criminales. Se le acusa de invasión a la propiedad cuando solo caminaba por una zona de trenes. Está libre bajo fianza aquí en Texas, con una familia pidiendo asilo. En Houston, Texas, Edgar Muñoz, Noticias Telemundo. Y en Nueva York hay indignación por la tarea que un profesor asignó a sus estudiantes. Era un trabajo cargado de racismo hacia nuestra comunidad. La tarea que pidió este maestro de español en una escuela secundaria de Williamsville preguntaba la traducción del inglés al español de frases como tú eres mexicano y feo y usted es bello y estadounidense. Rápidamente esto llegó a las redes sociales y en respuesta a la controversia el distrito escolar dijo que la asignación era inaceptable, que estaba enfrentando la situación para que no vuelva a repetirse. En Ciudad Juárez ardieron las calles. Un grupo del crimen organizado quemó edificios, quemó camiones, quemó autos y el pánico desde luego se extendió entre muchos residentes que temen que la violencia incontrolable vuelva a esta ciudad fronteriza. Raúl Torres tiene las imágenes. El fuego devoraba la tienda y amenazaba las casas vecinas. Los bomberos apenas podían contenerlo. Al final las llamas lo consumieron todo y la gente quedó aterrorizada. Uno ya no puede salir a bares, ya no puede venir a los Oxxo por miedo a que los quemen. Sale uno con mucho miedo de no regresar a la casa. Ciudad Juárez, Chihuahua fue envuelta en llamas este jueves.
Un edificio abandonado de la policía, también camiones y autos fueron víctimas del ataque del crimen organizado. 5 camiones incendiados, 4 vehículos particulares, una caseta de vigilancia de la Secretaría de Seguridad Pública y también una tienda de conveniencia. No hubo muertos ni heridos. 2 hombres fueron arrestados, presuntamente son parte del cártel de Juárez. Habrían atacado, según la policía, porque no les pagaron extorsiones y contra las autoridades. Hemos tenido alrededor de 8 o 9 órdenes de aprehensión diarias. Hace 10 años Ciudad Juárez era considerada la ciudad más violenta del mundo. Luego, la violencia bajó, pero después de los ataques de ayer, muchos temen que el terror regrese. En Ciudad Juárez las extorsiones crecieron como en todo el país. De enero a noviembre hubo 8,603 víctimas en México, pero el 98% no denuncia. La cifra real es de 430,000 víctimas. Y por eso tienen miedo. Hay mucha violencia, mucha droga aquí en las colonias estas. No quieren que el fuego siga avanzando. En México, Raúl Torres, Noticias Telemundo. Hablemos ahora de otro fuego, el que quemó más de 1,000 casas en Boulder, Colorado. Nuevas imágenes muestran la labor heroica de los oficiales del alguacil que salvaron a muchos con las llamas en la espalda. Francisco Fajardo nos muestra algunos de estos rescates. Era una carrera contra la muerte. Sheriff's Office, Sheriff's Office, Sheriff's Office. El oficial del alguacil corría rodeado por llamas de casa en casa en busca de personas atrapadas. Okay, ma'am, you have to evacuate. Yeah, we are. We're back. Okay, let's load up and let's go, okay? Entre el humo denso y los fuertes vientos, cientos salían así de esta tienda Costco. Move now, leave your stuff, go. The fire's at the back, go. Eran empleados y clientes que huían confundidos y en medio del pánico. Head towards Denver. Head towards Denver. Afuera de esta farmacia, esta mujer hispana suplicaba ayuda. Ayuda, bro, pero no tengo carro. No habla. Don't have a car. You don't have a car? No. Get in. Back this side. Las imágenes son del pasado 30 de diciembre y se grabaron con las cámaras corporales de oficiales del alguacil del condado Boulder en Colorado, donde igual fueron al rescate de personas que de sus mascotas, perros, gatos y hasta caballos. Antes de que las llamas del incendio Marshall, que sorprendió a la ciudad entera, devorara más de 1,000 viviendas a su paso y se convirtiera en el más destructivo en la historia del estado. Everybody evacuate the store now. Los gritos de estos oficiales convertidos en héroes le salvaron la vida a muchos. Francisco Fajardo, Noticias Telemundo. Impresionante. Bien, hay alerta este fin de semana por una tormenta invernal que atraviesa el país. 26 estados sentirán el impacto de este sistema de nieve, granizo, viento y lluvias muy fuertes. Los meteorólogos advierten que podría ser la más intensa en lo que va de este invierno. El temporal ya golpea en el centro del país. El sábado pasará por el sur y de ahí subirá a los estados del noreste. En Nueva York crece la presión contra la gobernadora para ampliar la prohibición de los desalojos que termina mañana. Un grupo de manifestantes bloqueó la Tercera Avenida frente a la oficina de la mandataria exigiendo con gritos, con pancartas, que escuche su reclamo. La policía arrestó a por lo menos 24 personas que participaban en esta protesta. Cientos de miles de familias que no han podido pagar su renta durante la pandemia sufrirán si no se extiende. Tendrán que dejar sus hogares si la moratoria permanece. Síganos en nuestras redes sociales para más noticias y visite noticiastelemundo.com.